lo que son las teorías evolutivas. Entonces, vamos a terminar el grupo, ¿cierto? De el reino animal. Voy a explicar, pues, los grupos principales, que son estos 5. Eh, bueno, son los únicos grupos de vertebrados. Hay otros grupos que se llaman cordados, pero no tienen huesos. ¿Listo? Pero pues acá solo vamos a ver estos, los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Listo? Bien. Eh, el primer grupo que apareció dentro de estos animalitos vertebrados fueron los peces. ¿Listo? Entonces los peces, que yo se los había comentado brevemente en la anterior clase, ¿cierto? Porque era que se caracterizaban. ¿Por qué era que se caracterizaban los peces, amigos míos? Esqueleto más sencillo, sí, bueno, sí, digamos que sí, sí. O sea, no es tan duro como el de nosotros, son espinas. ¿Qué más? Aunque bueno, no todos tienen huesos, ¿no? Los tiburones y las mantarrayas no tienen huesos, tienen cartílago. ¿Listo? Muy bien. Las branquias, tienen branquias. Por ahí nos ponían el ejemplo de un pez que sí tiene pulmones, ¿no? Solo uno, ojo, pero en sus etapas iniciales sí tenía branquias. Entonces recuerden que es una característica principal de los peces. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más entra ahí? ¿Qué otra característica, chicos? Tienen una cola que les permite desplazar por el agua. Bueno, eso le vamos a llamar aleta. ¿Listo? Van a tener aletas y la función de las aletas es el desplazamiento en el agua. ¿Listo? Y recuerden que dentro de los peces vamos a tener las mantarrayas, los tiburones, ¿cierto? Los caballitos de mar, ¿listo? Vamos a tener, pues bueno, los peces convencionales que nosotros conocemos, ¿cierto? Ahí están, bien. Y pues principalmente son acuáticos, ¿no? Todos los peces son acuáticos, no tienen otra forma de vida externa que sea terrestre o semiacuática, no, son totalmente acuáticos, ¿no? Bien, ahora pasamos al grupo de los anfibios. ¿Cuáles eran los anfibios? Listo, ¿y por qué las ranas? Me dicen acá, ahí está la imagen. No solo las ranas, ¿no? Sino son varios grupos, 3 grupos importantes. Miren lo que nos dice Pérez. Los que pueden vivir en el agua y la tierra. ¿Listo? ¿Qué más características tienen? Que no se puede cambiar de género, ¿cómo así? No, no entiendo eso. Porque las ranas, hay ranas que pueden pasar de ser machos a ser hembras y la población de hembras disminuye, por ejemplo.
¿Mm? Ah, bueno, miren lo que nos dice Grace, esto es muy importante. Tienen respiración branquial durante la fase larvaria y pulmonar al alcanzar el estado adulto. Eso es muy importante, o sea, cuando son larvas, si ustedes ven, por ejemplo, uno busca acá un renacuajo, ¿cierto? Los renacuajos eh, van a tener esta forma. Incluso si nosotros los vemos por la forma, eh, bien chiquiticos, parecerán más peces que otra cosa, ¿cierto? Sin embargo, a medida que van creciendo, que se van desarrollando, van a pasar por unas etapas de desarrollo. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver acá, en esta imagen. ¿Listo? Que les empieza a salir las patas, acá también vemos, y la cola no se les cae, ojo con esto, ¿listo? La cola, la colita esta de acá no se les cae, sino se les absorbe, ellos las empiezan a absorber, ¿listo? Bueno, por acá me preguntan, profe, ¿cuántas teorías tengo que hablar en el trabajo? Bueno, las que encuentren. Ustedes saben que yo soy muy relajado con eso. La idea de las tareas es para que ustedes realmente aprendan, para que tengan un sustento y cuando lleguemos a la clase, pues ustedes ya tengan de qué hablar. Me digan, profe, vea que yo leí tal teoría y ahí empezamos a dialogar. No te voy a decir, no, es que te hicieron falta unas 10 teorías. No, no importa. ¿Listo? Las que encuentres y las que entiendas. No pongas en el trabajo algo que no entiendas. ¿Listo? Entonces miren esta fase. Obviamente las más eh, conocidos, los más conocidos de los anfibios, ¿cierto? Eh, son estos grupos. Bueno, acá también me dice Sara, los anfibios se caracterizan por sufrir metamorfosis, sí, principalmente la más notoria es en las ranas, ¿sí? Pero recuerden que las ranas no son el único grupo de anfibios. ¿Qué otro grupo de anfibios tenemos, amigos míos? Aparte de las ranitas, ¿qué otro grupo tenemos? A ver si se acuerdan, eso ya lo vimos, amigos míos. Los cocodrilos no entran ahí porque los cocodrilos son reptiles, estamos hablando de anfibios. Acá me escriben el pez, no, porque los peces son peces, no anfibios. Ya hablamos de los peces, acabamos de hablar de los peces, no, no son peces. Caudados, ¿qué significa caudados? No, lagartos no, ojo, son parecidos, pero no son iguales. ¿Cuáles son los caudados? Sí, son los caudados. Los caudados tienen un tipo de características específicas. ¿Cómo los llamamos? No, lagartijas, iguanas, esos son reptiles. Ojo, acá me están escribiendo. Lagartijas, iguanas y lagartos. No, esos son reptiles, no se confundan. ¿Cómo los diferenciamos? Porque su cuerpo, en la parte externa, tiene escamas. Los anfibios no tienen escamas. Su piel es lisa. Entonces, mira lo que nos dice Sara. Las salamandras y los tritones. Ah, eso es muy diferente. Miren, salamandras, ¿cierto? Si buscamos salamandras, pues nos va a aparecer otra cosa muy diferente, amigos míos, a un reptil, ojo. Profe, pero eso parece una lagartija. Sí, pues se parece, tienen formas parecidas, ¿para qué? Sí, no los va a negar. Pero ojo, son diferentes. ¿Qué es lo que las hace diferentes? Miren esta imagen, por favor. Como ustedes pueden ver, acá esta ranita, perdón, esta salamandra, están, está toda brillante, está húmeda, porque su piel necesita estar lubricada. Cuando nosotros vemos ahorita los reptiles no tienen esto, ellos tienen escamas, ellos se ven mucho más duros. ¿Listo? Entonces las salamandras son totalmente diferentes. ¿Listo? Bien.
Entonces, que buscamos la larva de tritón. Bueno, eh, por acá me escriben gusanos. No, recuerde que los gusanos son invertebrados. Estos ya tienen una columna vertebral. O sea, por eso es que se caracterizan. Miren, acá ya tienen una columna vertebral. ¿Listo? Miren cómo se desarrolla una, una salamandra o un tritón también. Entonces, miren los tipos de cola que empiezan a tener, ¿cierto? Hasta que desarrollan este tipo de, de- de cuerpo, ¿no? Al comienzo también les sirve para nadar, como pasan las ranas, pero ellas durante toda su vida van a tener esta formita básica. ¿Listo? Entonces las salamandras. Y por último, pues vamos a tener por acá Sara que está muy atenta. ¿Listo? Unos animalitos eh, que se van a llamar Cecilias, o sea, es el nombre que se les dio. Entonces, vamos a ver algo. Estos amigos, como ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, y necesito que me presten atención, estos amigos no son lombrices, parecen, ¿cierto? Parecen, pero no son lombrices porque si nosotros pudiéramos verlas al interior, tendrían columna vertebral, ¿listo? Por acá Orozco me dice, son gusanos. No, ojo, ojo. Presten atención y tomen nota de lo que estoy diciendo. Ojo, las lombrices son invertebradas, los gusanos son invertebrados. Ojo, estamos hablando de un anfibio. Si nosotros miráramos, le hiciéramos una radiografía a este animalito, acá atrás le aparecería una columna vertebral, así como nosotros. ¿Listo? Porque son vertebrados, nos dice Sara. ¿Listo? Entonces, miren, es muy diferente. El tamaño es totalmente grande respecto a una lombriz, es grandísima respecto a una lombriz, ¿sí? Es un anfibio, ¿listo? Que va a tener esta forma. Esto se ve en lugares muy húmedos, casi siempre en algunas zonas de páramo, se pueden ver algunos de estos, y la mayoría de ellos son ciegos, ¿no? Se la pasan sumergidos en la tierra, ¿listo? Bueno, por acá me dicen los que más conocemos son los anuros son las mismas ranas que ya las vimos, ¿listo? Profe, ¿cuánto podrá ser el tamaño más grande? Bueno, yo una vez cogí una de, no sé, tenía casi metro y medio, tal vez. Ah, bueno, miren eso, profe. Al principio parece una combinación de serpientes y gusanos. Bueno, sí. Eh, es muy parecido, sobre todo a las serpientes, pero ¿cuál es la diferencia con las serpientes? Que las serpientes sí son reptiles y van a tener escamas. Como ustedes pueden ver en esta foto, al igual que todos los anfibios, pues su piel va a ser muy húmeda, ¿cierto? Va a ser, digámoslo así, babosita, eh, porque necesita de esta agua, de esta humedad para poder vivir, ¿listo? Listo. Bien, entonces estos son los grupos. Entonces, ya sabemos por qué se caracterizan los peces, ya sabemos por qué se caracterizan los anfibios, ¿listo? Hasta ahí bien, amigos míos, para pasar al siguiente grupo rápidamente. ¿Ese animal es peligroso? No, ningún animal es peligroso. Bueno, sí, hay uno que es muy peligroso, el humano. El humano es demasiado peligroso porque teniendo conciencia le hace daño a las especies. En cambio, pues los animales y las plantas, ninguna es peligrosa porque ellas no lo hacen con alguna intención de hacer daño, ¿no? Sí, sino pues lo que quieren es sobrevivir o defenderse, digamos a veces. Entonces, pues si nos puede hacer daño como humanos, no, muy difícilmente. A menos que las molestemos, tal vez, pero es muy difícil.
¿Listo? Entonces pasemos al grupo de los reptiles. Entonces estos están caracterizados principalmente eh, por tener escamas. ¿Listo? Por tener escamas. Si ustedes miran el cuerpito de cada una de estas, ¿cierto? Miren estos cuadritos que hay acá, esos son escamas. ¿Listo? Entonces vamos a tener estos grupos desde diferentes grupos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos esta imagen, ¿listo? Pues acá ya vamos a tener eh, los diferentes grupos que hay dentro de los reptiles, ¿no? Bueno, acá me preguntan por el hipopótamo, eso lo veremos cuando, o me lo pueden preguntar cuando estemos en mamíferos, ¿listo? Bien, entonces miren, la tortuga, por ejemplo, ¿cierto? Eh, Va a tener escamas acá y obviamente el caparazón, todo su caparazón está hecho en su totalidad por escamas, ¿listo? Que lo protegen muchísimo. Tenemos los lagartos, ahí entran las iguanas, ¿cierto? Que van a tener un cuerpo robusto, los brazos y las patas son robustas. Miren el cráneo, es mucho más fuerte y va a tener acá como unas escamas más salidas, ¿listo? Vamos a tener los cocodrilos, las babillas, etcétera, de este grupo, ¿listo? Eh, y pues el cráneo va a ser mucho más salido, va a tener como un hocico pronunciado, el cuerpo es muy ancho y plano. Vamos a tener las lagartijas, que son mucho más pequeñas, ¿cierto? Sus escamas, como ustedes pueden ver, son más pequeñas, el cráneo no es tan notorio como el de los lagartos, ¿cierto? Miren sus patas, no son tan robustas, tan gruesas como las de la iguana, ¿listo? Y pues tendremos tal vez uno de los grupos más importantes y más reconocidos por todos nosotros, ¿cierto? Que son las serpientes. O sea, las serpientes son uno de los grupos más característicos, ¿listo? No todas las serpientes son venenosas. Nosotros les solemos llamar culebras, algunas que no son venenosas, pero eso depende de la cabeza. Porque, por ejemplo, la boa constrictor es es una serpiente no venenosa. ¿Y por qué yo puedo decir que es una serpiente? Por la forma de la cabecita. Cuando ustedes vean una serpiente, miren esta, por ejemplo, ¿m? Tiene la cabecita como si terminara en punta. Y acá en la parte de arriba de la cabeza tiene como hinchadito. ¿Sí saben qué significa esto que esté hinchadito acá? ¿Qué nos quiere decir eso en una serpiente? Y sería un buen dato que lo tuvieran en cuenta. Muy bien, Orozco, que tiene glándulas de veneno. ¿Listo? Acá tiene glándulas de veneno. Una culebra como las que por estos días si salen a algún parque o algo así, van a ver en el colegio, habían un montón de culebras sabaneras. eh, Ellas no tienen la cabeza así, sino tienen la cabeza totalmente redondita, porque ellas no tienen glándulas de veneno. En cambio, estas, al tener glándulas de veneno, van a tener acá como un bultico en la cabeza. ¿Listo? Bueno, Sara nos dice algo muy importante, pero lo que nos está diciendo aplica para peces, anfibios y reptiles, que son animales de sangre fría. ¿Listo? Eso aplica para peces, para los anfibios y para los reptiles. Los grupos que sí pueden controlar su temperatura son las aves y nosotros los mamíferos. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta este dato porque los animales de sangre fría, como los reptiles, como los peces, como los anfibios, dependen del clima como tal que esté haciendo. Entonces, si ustedes miran muchos videos, los cocodrilos están horas y horas ahí bajo el sol, ¿cierto? Eh, Intentando calentar sus músculos
para que la sangre siga fluyendo. ¿Listo? Entonces dependen mucho de esa temperatura. Lo mismo pasa con las serpientes, lo mismo pasa con las lagartijas, los lagartos, las tortugas, ¿listo? Lo mismo pasa con eso. Y pues obviamente los reptiles son, en tierra fría también hay reptiles, por supuesto que los hay, pero son mucho más comunes en tierra caliente, ¿no? Por la temperatura corporal, cómo la tienen que regular, ¿listo? A ver, ¿qué más nos dice Sara que hoy está aportando como siempre lo ha hecho? Buenos aportes, ¿listo? Los reptiles son alargados y cuentan con un gran número de vértebras. Bueno, depende del reptil que estemos hablando porque las tortugas son las menos alargadas de todas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga, algún día la vi en vivo, seguramente algunos de ustedes la han visto también. Se llama nuestra amiga Podocnemis. Entonces, estas tortuguitas, miren la cantidad de escamas, ¿cierto? Ah, bueno, acá Sara nos dice, dato, ojo, dato patrocinado por Sara. Los reptiles mudan de escamas. En las más comunes es la serpiente, o sea, con la serpiente es muy evidente y ella deja un gran rastro de, de escamas, ¿sí? Como la piel de la serpiente la deja ahí tirada. Pero en el caso de estos reptiles, de los cocodrilos y las lagartijas, etcétera, lo que ellos van haciendo es cambiando poco a poco, ¿cierto? Las escamas. ¿Listo? Van cambiando poco a poco las escamas. Entonces en las serpientes que si dejan agrupado todo, se puede ver, pero en estos reptiles acá es difícil encontrar otro tipos de escamas o ahí todas conjuntas no se van a ver, ¿listo? Pero sí mudan en esta piel, ¿listo? Nosotros hacemos lo mismo, lo que pasa es que nosotros no lo hacemos por escamas, sino por celulitas, entonces no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta de cuándo fue que se nos cambió la piel, sino creemos que esta piel es la misma que siempre hemos tenido. Y no, la piel que tuvimos hace 5 años ya no está, porque se produjo nueva piel y no nos dimos cuenta. ¿Listo? Bueno, pero entonces volvamos con nuestros amigos los reptiles. Algo muy importante con estos y es que estos ya nacen con pulmones, ¿no? Uy, bueno, Sara nos cuenta algo terrible y es, una casi le quita el dedo a mi abuela. Tengan mucho cuidado cuando estén en contacto con las tortugas y en general con todos los animales, amigos míos. Los humanos tenemos un error y creemos que que los animales están a nuestro servicio, ¿sí o no? Pues lo cual es un grave error porque eso lleva a pensar que los podemos tocar, acariciar todo el tiempo y puede pasar que los estamos desestresando, ¿sí? Entonces, si nosotros los estresamos, pues sencillamente ellos se van a defender. ¿M? Y a diferencia de la mayoría de los reptiles o pues, de los otros grupos de reptiles, las tortugas no tienen dientes. ¿M? Las tortugas no tienen dientes, sino tienen, al igual que las aves, algo llamado pico. ¿Listo? ¿Y qué es el pico? Es cuando esta parte de la boca se vuelve mucho más dura y nos puede hacer mucho daño, como decía nuestra compañera, quitarle el dedo a una persona. ¿Listo? Entonces, un buen nuestra amiga. Acá esta parte de acá es muy dura, lo que llamamos pico, ¿listo? Bien. Y luego, ahora sí, atentos, porque vamos a pasar. Ah, bueno, hay algo muy importante, ¿no? Dentro de estos grupos, que también lo vamos a ver en la evolución, ¿no? Entonces, bueno, por acá me piden esto.
que es la tortuga más peligrosa, me dicen por acá. Pues me imagino que por el tamaño, ¿no? Pues peligrosa, recuerden que ningún animal es peligroso. Ningún animal es peligroso, debe tener un pico. Uy, sí, tiene un pico muy pronunciado. Entonces puedes agarrar fácilmente, ¿listo? Listo. Y ahora pues veamos algo que también veremos en las teorías evolutivas, y es este grupo. Extinto ya, menos pues algunos, las tortugas y los cocodrilos datan de la época de los dinosaurios. Lo importante de los dinosaurios es reconocer que son, ¿qué? O bueno, que eran, ¿qué? ¿Qué eran? Viendo esta imagen se sabe qué eran. ¿Qué eran? ¿Qué eran, muchachos? Muy bien, Orozco. Reptiles, ¿sí o no? Los dinosaurios eran reptiles. ¿Listo? Y entonces, bueno, cuando ustedes ven la película Jurassic Park, pues la vegetación era diferente, ¿cierto? Eh, y los animales eran muy grandes. Eso fue una desventaja de los dinosaurios, y es que eran reptiles muy grandes, y cuando llegó la contaminación generada por el meteorito, pues tristemente murieron porque no se pudieron esconder en muchos lugares, tristemente. ¿Listo? Pero entonces estos amigos, era el mundo dominado por los reptiles, ¿listo? En ese entonces. O sea, el mundo, ya, el planeta estaba dominado por los reptiles. Y una de las ventajas de aquel momento fue que eh, los mamíferos pues eran de un tamaño muy pequeñito, ¿cierto? Y con ese tamaño pequeñito eh, se lograron esconder. Bueno, acá me dicen el avestruz es un dinosaurio. Las aves son dinosaurios, ¿listo, amigos? Si ustedes se ponen a mirar algún ave, la que ustedes quieran, incluso una gallina, y la comparan con un dinosaurio, por lo menos en sus formas son muy parecidas, ¿sí? Porque ellas, las aves, aparecieron a partir de un dinosaurio. Bueno, por acá me preguntan también, profe, ¿y el dinosaurio mexicano? México se supone que estaba repleto de dinosaurios, sobre todo el Tyrannosaurus Rex, ¿no? O sea, el Tyrannosaurus Rex se supone que está en lo que actualmente es Estados Unidos y en lo que es México y estas zonas, ¿listo? Acá en Colombia sí habían dinosaurios, pero la mayoría de estos eran acuáticos porque para la época de los dinosaurios, esta zona, toda esta zona era un océano. O sea, acá donde nosotros estamos parados o sentados, en el caso de todos, porque estamos recibiendo la clase sentados, yo no creo que alguien esté de pie, eh, todo esto estaba cubierto de agua. ¿Listo? Todo esto era un océano. Y hay muchas evidencias de eso. Por ejemplo, si ustedes han ido a Villa de Leyva, en Villa de Leyva los fósiles que se consiguen son de seres acuáticos. Otra prueba son las minas de sal de sal, perdón, de Nemocón y de Zipaquirá, ¿m? Que eran fragmentos de un mar que quedaron atrapados bajo la montaña y se empezaron a secar, dando origen a estos yacimientos de sal. ¿Listo? Entonces las sales eh, van a ser derivadas se dice que es de este animalito llamado Archaeopteryx, que era un dinosaurio, y del Velociraptor, que ya tenían plumas. ¿Y qué son las plumas? Escamas de reptil modificadas.
Bueno, chicos, nos volvemos a conectar porque ya se va a cortar la comunicación, ¿listo? Entonces, cuando se corte, nos volvemos a conectar.